Sermones escogidos del Santo Cura de Ars sobre la contrición. Desgraciado de mí, que tanto he pecado en mi vida. De las Confesiones de San Agustín. Tal era, hijos míos, el lenguaje de San Agustín cuando discurría sobre los años de su vida en los que con tanto ardor se había entregado al infame vicio de la impureza. Desgraciado de mí, pues tanto he pecado en los días de mi vida. Y cuántas veces le acudía tal pensamiento, sentía su corazón devorado y desgarrado por el dolor. Exclamaba: «Oh Dios mío, una vida pasada sin amaros. Oh Dios mío, cuántos años perdidos. Ah, Señor, ruégoos que os dignéis no acordaros más de mis culpas pasadas». Lágrimas preciosas, hijos míos, dolores saludables que de un gran pecador hicieron un gran santo. Cuán pronto un corazón quebrantado de dolor recupera la amistad de su Dios. Pluguiese a Dios que cuantas veces ponemos nuestros pecados ante nuestros ojos, pudiésemos exclamar con tanta pena como San Agustín: «Ah, desgraciado de mí, pues tanto pequé en los años de mi vida. Dios mío, tened misericordia de mí». Cuán fácilmente correrían nuestras lágrimas y nuestra vida no parecería la misma. Sí, hijos míos, convengamos todos, cuantos estamos aquí con tanto dolor como sinceridad, en que somos unos criminales dignos de atraer toda la cólera de Dios, justamente irritado por nuestros pecados, tal vez más numerosos que los cabellos de nuestra cabeza. Mas bendigamos para siempre la misericordia de Dios, que con sus tesoros nos proporciona tan eficaz recurso contra nuestra desdicha. Por grandes que hayan sido nuestros pecados, por desordenada que haya sido nuestra conducta, tenemos la seguridad de ser perdonados, si a semejanza del Hijo pródigo nos arrojamos con un corazón contrito a los pies del mejor de todos los padres. ¿Cuál es ahora mi propósito? Aquí lo tenéis. Es haceros ver cómo para obtener el perdón de los pecados es necesario primero que el pecador odie y deteste sinceramente sus culpas por la contrición, la cual debe estar adornada de 4 cualidades. Y segundo, es necesario que haya concebido un firme propósito de no recaer. Ya veremos de qué manera puede reconocerse cuando se tiene un verdadero propósito. Para haceros comprender lo que viene a ser la contrición, es decir, el dolor que de nuestros pecados hemos de tener, sería necesario daros a conocer por un lado el horror que Dios tiene al pecado, así como los tormentos que sufrió para obtenernos el perdón del Padre Celestial, y por otro lado, los bienes que con el pecado perdemos, y los males a que nos hacemos acreedores para la otra vida, y esto nunca podrá el hombre comprenderlo perfectamente. ¿Dónde os llevaré, pues, hijos, para hacéroslo conocer? ¿Será tal vez al corazón de los desiertos, donde tantos santos moraron por espacio de 20, 30, 40, 50 y hasta 80 años, ocupados en llorar unas culpas que según el mundo ni son tenidas por tales? No, aún no se conmovería vuestro corazón. ¿A dónde os llevaré, hijos queridos? ¿Será a las puertas del infierno, para oír los gritos,
los alaridos, el rechinar de dientes, ocasionados por el solo disgusto de haber pecado. Dolor amargo, más dolor y penas inútiles e infructuosas. No, hijos míos, no es aún allí a donde aprenderéis a llorar vuestros pecados con aquel dolor, con aquella pena que es necesario tener. Es al pie de esta cruz teñida aún en sangre de un Dios que la derramó para borrar nuestros pecados. Si me fuera dado conduciros a ese jardín de dolores, donde un Dios igual al Padre llora nuestros pecados, y no con lágrimas ordinarias, sino con su sangre que chorrea por todos los poros de su cuerpo, donde se manifiesta tan vivo su pesar que le desgarra fieramente el corazón y le hace quedar sumido en una agonía como para perder la vida. Si después pudiese llevaros en su seguimiento, mostrároslo cargando con su cruz por las calles de Jerusalén, a cada paso una caída, y a cada caída obligado a levantarse a patadas. Si pudiese hacer que os acercaseis al Calvario, donde un Dios muere llorando nuestros pecados. Digamos aún, sería también preciso que Dios nos diese aquel amor ardiente que se apoderó del corazón del gran Bernardo, a quien la sola vista de la cruz hacíale derramar lágrimas en tanta abundancia. Bella y preciosa contrición, cuán dichoso es el que te posee. Mas ¿a quién voy yo a dirigirme? ¿Dónde está el que la posee en su corazón? No lo sé. ¿Sería aquel empedernido pecador que tal vez desde hace 20 o 30 años tiene abandonados a su Dios y a su alma? No. Fuera esto empeño semejante al de quien quisiese reblandecer una peña echando agua encima, con lo cual no haría otra cosa que endurecerla más. ¿Será por ventura aquel cristiano que menospreció misiones, ejercicios espirituales, jubileos y todos los sermones de sus pastores? En verdad que no. Esto sería querer calentar el agua echándole hielo. Será, pues, quizás a aquellas personas que se contentan con cumplir el precepto pascual, que continúan en el mismo género de vida y que todos los años han de repetir los mismos pecados. No, estas son víctimas que la cólera de Dios está cebando para servir de alimento a las llamas eternas. Hablando más propiamente, digamos que estos son semejantes a los criminales que llevan los ojos vendados y que mientras aguardan su ejecución se entregan a todo lo que su corazón corrompido pueda desear. ¿Qué será? ¿Será pues a aquellos cristianos que confesando cada 3 semanas o cada mes recaen luego todos los días? No, esos son ciegos que no saben lo que hacen ni lo que deben hacer. ¿A quién pues podré dirigirme? No lo sé. Dios mío, ¿dónde habremos de ir para hallar la contrición? ¿A quién deberemos buscar para que nos la muestre? Señor, bien sé de dónde viene y quién la da. Viene del cielo, y sois vos quien la otorgáis. Oh Dios mío, dignaos concedernos aquella contrición que devora y desgarra el corazón. Esa bendita contrición que desarma a la divina justicia, que cambia nuestra eternidad desdichada en eternidad venturosa. No nos deneguéis esa contrición que derriba todos los planes y artificios del demonio,
esa contrición que tan rápidamente nos devuelve la amistad de Dios. Hermosa virtud, cuán necesaria, mas cuán rara eres. Y sin embargo, sin ella, no hay que pensar en el perdón ni en el cielo. Aún más, sin ella todo está perdido para nosotros. Penitencias, caridad, limosnas y todo cuanto podamos practicar. Mas os diréis vosotros, ¿qué es lo que significará esta palabra contrición? ¿Y con qué señales podremos conocer cuando la poseemos? ¿Queréis saberlo, amigos míos? Helo aquí. Escúchame un momento. Ahora vas a ver si la posees o no, como también vas a conocer el medio para poseerla. Comencemos por un detalle en extremo sencillo. Me preguntas qué es la contrición. Te diré que es un dolor del alma y una detestación de los pecados cometidos, junto con una firme resolución de no recaer. Sí, hijos míos, esta disposición es la más necesaria entre las que Dios exige para perdonar al pecador. No solamente es necesaria, sino que cabe añadir que nada puede dispensarnos de la misma. Una enfermedad que nos priva del uso de la palabra puede dispensarnos de la confesión. Una muerte súbita puede dispensarnos de la satisfacción, al menos en esta vida. Mas no acontece lo mismo con la contrición. Hijos, sin ella es imposible, absolutamente imposible, obtener el perdón de los pecados. Por desgracia, podemos afirmar que la falta de contrición es la causa de un número infinito de confesiones y comuniones sacrílegas. Pero lo que es aún más deplorable es que casi nunca se dé cuenta uno de la tan grande falta y viva y muera en este estado tan infeliz. Y nada más fácil de comprender. Si tenemos la desgracia de ocultar un pecado en nuestra confesión ante nos descarguemos de él. Mas no sucede lo mismo con la contrición. Nos confesamos, pero en la acusación que de nuestros pecados hacemos, para nada interviene nuestro corazón. Recibimos la absolución, nos acercamos a la sagrada mesa con el corazón tan frío, tan insensible, tan indiferente, cual si viniésemos de contar una historia. Y así continuamos de día en día, de año en año, hasta que al fin llegamos a la muerte creyendo habernos portado bien. Mas solo vemos crímenes y sacrilegios engendrados por nuestras confesiones. Oh Dios mío, cuántas malas confesiones por defecto de contrición. Oh Dios mío, cuántos cristianos a la hora de la muerte no van a hallar en su conciencia más que confesiones indignas. Pero no quiero ir más lejos para no turbaros más. ¿Qué digo? Precisamente en esta ocasión es cuando convendría que os llevase a 2 pasos de la desesperación, a fin de que, espantados del estado en que os halláis, quisieseis mejorarlo, sin esperar el momento en que conoceréis vuestra miseria y ya no la podréis reparar. Pero vengamos, hijos, a la explicación que os debo, y vais a ver si las veces que os habéis confesado tuvisteis el dolor necesario, absolutamente necesario, para alimentar la esperanza de que vuestros pecados os sean perdonados. He dicho que la contrición es un dolor del alma. Es necesario que el pecador llore sus pecados o en este mundo o en el otro.
En este mundo podéis borrarlos mediante la pena que sentís de haberlos cometido, mas en el otro no. Oh, cuán agradecidos deberíamos estar a la bondad de Dios, porque en lugar de esas lamentaciones eternas y de esos dolores desgarradores que merecemos sufrir en la otra vida, es decir, en el infierno, se contenta solamente con que nuestros corazones se sientan conmovidos por un verdadero pesar, el cual será seguido de una eterna alegría. Dios, con cuán poco os contentáis. He dicho que este dolor debe estar adornado de 4 cualidades. Faltándole solamente una, ya no podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Que quede claro. Primera cualidad, el dolor ha de ser interno, es decir, que salga del fondo del corazón. No consiste pues en lágrimas. Ellas serán útiles y buenas, es cierto, mas no son necesarias. En efecto, cuando San Pablo y el buen ladrón se convirtieron, no se habla de que llorasen, y sin embargo el dolor de sus pecados fue sincero. No es en las lágrimas en lo que debemos confiar, porque a veces hasta son engañadoras. Muchas personas lloran ante el tribunal de la penitencia y sin embargo caen a la primera ocasión. Mas ved cuál es el dolor que Dios quiere de nosotros. Escuchad lo que nos dice el profeta Joel. Habéis tenido la desgracia de pecar, hijos míos, romped y desgarrad vuestros corazones. Si habéis perdido al Señor a causa de vuestros pecados, buscadle con toda el alma, en la aflicción y en la amargura de vuestro corazón. ¿Por qué, hijos míos, quiere Dios que nuestro corazón se arrepienta? Porque es nuestro corazón el que ha pecado. Dice el Señor, de vuestro corazón es de donde nacieron todos esos malos pensamientos y malos deseos. Si nuestro corazón ha hecho el mal, es preciso que se arrepienta. Sin esto, Dios no nos perdonará jamás. Digo también que el dolor que de nuestros pecados debemos sentir ha de ser sobrenatural, es decir, que sea el Espíritu Santo quien nos lo suscite, y no meras causas naturales. Ved la diferencia. Afligirse por haber cometido tal o cual pecado, porque por él quedamos excluidos del cielo y merecemos el infierno, son motivos sobrenaturales. El Espíritu Santo es su autor. Esto puede traernos una verdadera contrición. Mas afligirse por causa de la vergüenza que el pecado consigo trae aparejada, así como de los males que nos ocasiona, como por ejemplo la deshonra en un joven que ha perdido la reputación, o el deshonor en otro que ha sido sorprendido mientras robaba a su vecino. Todo esto no es más que un dolor natural que no nos hace merecedores del perdón. De aquí podemos fácilmente deducir que el dolor y arrepentimiento de nuestros pecados pueden venir o del amor que por Dios sentimos, o del miedo de los castigos. Aquel que en su arrepentimiento solamente considera a Dios, tiene una contrición perfecta, disposición tan eminente que por sí sola purifica al pecador antes de recibir la gracia de la absolución, mientras esté dispuesto a recibirla cuando le sea posible. Pero aquel que solo se arrepiente de los pecados por temor de los castigos que por ellos ha merecido, no tiene más que una contrición imperfecta, la cual no le justifica. Ella solamente le dispone a recibir su justificación
en el sacramento de la penitencia. Tercera condición de la contrición: ha de ser suma, o sea, el mayor de todos los dolores. Mayor, digo yo, que el que experimentamos al perder nuestros padres, o nuestra salud, y en general todo cuanto más querido por nosotros haya en este mundo. Si después de haber pecado no tenéis pues tal pesar, temblad por vuestras confesiones. ¿Cuántas veces por haber perdido un objeto que no vale más allá de 2 reales, lloramos, nos inquietamos por espacio de muchos días, hasta perdemos las ganas de comer? Y por los pecados, con frecuencia por pecados mortales, no derramamos una lágrima, ni exhalamos un solo suspiro. Dios mío, cuán poco conoce el hombre lo que hace al pecar. Mas, diréis vosotros, ¿por qué debe ser tan grande nuestro dolor? He aquí la razón, amigo mío. Debe ser proporcionado a la pérdida que experimentamos y a la desgracia que por el pecado nos sobreviene. Conforme a esto, juzgad cuál debe ser nuestro dolor, teniendo en cuenta que el pecado nos hace perder el cielo con todas sus dulzuras. Mas, ¿qué digo? Nos hace perder al mismo Dios con todas las ventajas de su amistad y nos precipita en el infierno, que es la mayor de todas las desdichas. Pero pensaréis tal vez, ¿cómo podremos cerciorarnos de que tenemos la verdadera contrición? Amigos, nada más fácil. Si tenéis verdadera contrición, no obraréis ni pensaréis ya como antes, pues os habrá totalmente transformado en vuestra manera de vivir. Odiaréis lo que antes amabais y amaréis aquello de que antes huisteis y menospreciasteis. Es decir, que si os habíais confesado de ser orgullosos en vuestras acciones y en vuestras palabras, es preciso que ahora respiréis bondad y caridad para con todo el mundo. No sois vosotros quien ha de juzgar si habéis hecho buena confesión, pues os podríais engañar, sino que se requiere que las personas que os vieron y oyeron antes de confesaros puedan decir: no es el mismo, se ha realizado en él un gran cambio. Dios mío, ¿dónde están las confesiones que causan este bien tan grande? ¿Cuán escasas son? Y cómo lo son también aquellas que están adornadas de todos los requisitos exigidos por Dios. Debemos reconocer, hijos, para confusión nuestra, que si nos presentamos tan poco contritos, ello no puede provenir más que de nuestra poca fe y de nuestra falta de amor para con Dios nuestro Señor. Si tuviésemos la dicha de comprender cuán bueno es Dios, y cuánta enormidad encierra el pecado, y cuán negra es nuestra ingratitud al ultrajar a Padre tan bueno, sin duda compareceríamos afligidos y en forma muy distinta que hasta ahora. Me dirá alguno: cuando me confieso, bien quisiera yo tener esa contrición, pero no puedo. Mas ¿qué os he dicho al principio? ¿No os he dicho que ella venía del cielo y que debíamos pedirla al mismo Dios? ¿Qué hicieron los santos, hijos míos, para merecer esa dicha de llorar sus pecados? La pidieron a Dios mediante el ayuno, la oración y toda suerte de penitencias y buenas obras. Mas en vuestras solas lágrimas nunca debéis confiar. Y voy a demostrároslo. Abrid
los libros sagrados y quedaréis convencidos. Mirad a Antíoco, cómo llora y con qué insistencia pide misericordia. Sin embargo, nos dice el Espíritu Santo, con su llanto bajó al infierno. Mirad a Judas, concibió tan grande dolor de su pecado, lo lloró tan amargamente, que acabó ahorcándose. Ved a Saúl, exhala clamores horribles por haber tenido la desgracia de despreciar al Señor, y no obstante está en el infierno. Mirad a Caín, cuántas lágrimas derrama por su pecado, sin embargo, arde en el fuego eterno. ¿Quién de nosotros, hijos, al ver derramar tantas lágrimas y mostrar tal arrepentimiento, no hubiera creído que el buen Dios los habría perdonado? No obstante, ninguno de ellos alcanzó el perdón, mientras que David, desde el momento que dijo he pecado, enseguida su falta quedó borrada. ¿Y por qué es así?, me dirás. ¿Por qué esta diferencia entre los primeros, que no son perdonados, y David, que sí lo es? Aquí la tienes, amigo. Es que los primeros no se arrepienten ni detestan sus pecados más que por causa de los castigos y de la infamia que el pecado trae consigo aparejada, sin referirlo a Dios para nada. Mientras que David lloró sus pecados no en vista de los castigos que el Señor iba a infligirle, sino considerando el ultraje que con sus pecados había hecho a Dios. Fue tan vivo, tan sincero su dolor, que Dios no pudo denegarle el perdón. Antes de confesarte, ¿pides a Dios la contrición? Ay, tal vez no lo hiciste jamás. Tiembla entonces por tus confesiones. ¡Cuántos sacrilegios, Dios mío! ¡Cuántos cristianos condenados! Además, ha de ser universal. Hallamos en la vida de los santos, a propósito del universal dolor que debemos tener de nuestros pecados, que si no los detestamos todos, no se nos perdonará ninguno. Refiérese que San Sebastián, estando en Roma, hacía grandes milagros, los cuales llenaron de admiración al gobernador Cromos, quien, sintiéndose en aquella época presa de terrible enfermedad, manifestó ardientes deseos de verle para pedir al santo la curación de sus males. Al estar el santo en su presencia, le dijo el gobernador: «Hace largo tiempo que estoy sufriendo cubierto de llagas, sin que haya podido hallar hombre alguno en el mundo que me pueda librar de mis males. Corre el público rumor de que tú alcanzas cuanto quieres de tu Dios. Si quisieras pedirle mi curación, te prometería hacerme cristiano». «Pues bien», le dijo el santo, «si estás firme en tal propósito, te prometo de parte del Dios a quien adoro, que es el creador del cielo y de la tierra, que en cuanto hayas roto todos tus ídolos, quedarás perfectamente curado». Respondióle el gobernador: «No solamente estoy dispuesto a hacer este sacrificio, sino otros mayores, si fuera preciso». En cuanto se despidieron, el gobernador comenzó a destruir sus ídolos, mas el último que tomó para romperlo parecióle tan respetable que no tuvo valor para destruirlo. Lo guardó creyendo que tal reserva no le impediría la curación. Pero volviendo a sentir sus dolores más violentos que nunca, fuese muy enojado a encontrar al santo y le dirigió los más duros reproches, porque después de haber roto sus ídolos como le había ordenado, lejos de curar, sufría más todavía. Pero el santo le dijo: «¿Los has destruido a todos, sin reservarte ni uno solo?». «Ay», dijo el gobernador llorando, «no me queda más que uno muy pequeño, al cual desde largos años se conserva en nuestra familia. Es demasiado precioso para destruirlo». «Pues bien», dijo el santo, «es eso lo que me habías prometido. Anda, rómpelo y quedarás curado».
lo tomó, rompiólo y al momento quedó curado. Aquí tenéis, hijos míos, un ejemplo que nos pinta la conducta de un número infinito de gentes, que se arrepienten de un cierto número de pecados, mas no de todos, y que a semejanza de aquel gobernador, lejos de curar las llagas que el pecado causó en su pobre alma, las abren aún más profundamente. Y mientras no hagan como aquel, destruir el ídolo, o sea, romper el hábito de ciertos pecados, mientras no abandonen aquella mala compañía, aquel orgullo, ese deseo de agradar, esa afición a los bienes terrenos, todas sus confesiones no harán más que añadir crimen sobre crimen, sacrilegio sobre sacrilegio. ¡Qué horror! ¡Qué abominación! Y en ese estado viven muchos tranquilos, mientras el demonio les prepara sitio en el infierno. En la historia leemos un ejemplo que nos muestra cómo los santos tenían por necesario el dolor de los pecados para alcanzar el perdón de los mismos. Habiendo caído enfermo un oficial del Papa, este que por su virtud y su santidad le apreciaba mucho, envióle uno de sus cardenales para testimoniarle el dolor que le causaba su enfermedad y al mismo tiempo para que le aplicase las indulgencias plenarias. «Ay», dijo el moribundo al cardenal, «decida al Padre Santo que quedo infinitamente agradecido a su tierna solicitud para conmigo, pero decidle también que seré infinitamente más feliz si quiere pedir a Dios por mí la contrición de mis pecados». «Ay», exclamaba, «¿de qué me servirá todo aquello si mi corazón no se rompe ni se desgarra de dolor por haber ofendido a un Dios tan bueno? Dios mío», exclamaba aquel pobre moribundo, «haced, si es posible, que el dolor de mis pecados iguale a los ultrajes que contra vos he cometido». Oh, hijos míos, cuán raros son tales arrebatos de dolor, son tan raros como las buenas confesiones. Un cristiano que ha pecado y que quiere alcanzar el perdón ha de estar dispuesto a sufrir las más espantosas crueldades antes que recaer en los pecados de que se acaba de confesar. Voy a demostrarlo con un ejemplo, y considerad que si después de nuestras confesiones no aparecemos en disposición semejante, no hay que hablar de perdón. Leemos en la historia del siglo IV que Sapor, emperador de los persas, fue un cruel enemigo de los cristianos, y mandó que todos los sacerdotes que no adorasen el sol ni le reconociesen como Dios quedasen condenados a muerte. Al primero que hizo prender fue al arzobispo de Seleucia, que era San Simeón. Primero intentó seducirle, halagándole con toda suerte de promesas. No logró nada, y en la esperanza de atemorizarlo, le mostró todos los tormentos que su crueldad había podido inventar para hacer sufrir a los cristianos, y le dijo que si su tenacidad le llevaba a rechazar lo que él le ordenaba, le obligaría a obedecer sometiéndole a los más espantosos tormentos, a más que expulsaría a todos los sacerdotes y cristianos de su reino. Pero al verle inconmovible como una roca en medio del mar azotado por las tormentas, ordenó que fuese encarcelado con la esperanza de que la consideración de los tormentos que le esperaban le haría mudar de sentimientos. En el camino de la cárcel se encontró el santo con un viejo eunuco, superintendente del palacio imperial. Este, movido a compasión al ver tan indignamente tratado a este santo obispo, se postró ante él para testimoniarle el respeto que hacia su persona sentía. Mas el obispo, lejos de mostrarse reconocido
al testimonio respetuoso de aquel eunuco, volvióse hacia otro lado como reproche a su apostasía, ya que en otro tiempo aquel había sido cristiano y católico. Aquella repulsa no esperada movió tanto al eunuco, le penetró tan vivamente en el corazón, que desde aquel momento mismo no pudo ya dominar sus lágrimas y sollozos. Parecióle tan horrible el crimen de la apostasía, que despojándose prontamente de las blancas vestiduras con que estaba revestido, tomó otras de color negro, corrió a guisa de un desesperado a arrojarse a las puertas del palacio, y allí entregóse a las angustias del más acerbo dolor. Se decía: «Ah, desgraciado, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué castigos habrás de esperar de Jesucristo, cuya fe has renunciado cuando eres tan sensible al reproche de un obispo que no es más que un ministro de aquel a quien tan vergonzosamente has traicionado?» Mas enterado el emperador de lo que acontecía y extrañado de tal espectáculo, le preguntó: «¿Por qué causa experimentas tanto dolor y derramas tantas lágrimas?» «Ah, pluguiese a Dios», exclamó, «que se me viniesen encima todas las desgracias del mundo antes que la que es causa de mi dolor. Lloro porque la muerte no me arrancó de este mundo. ¿Cómo podré mirar aún el sol al que adoré por temor de desagradaros?» El emperador, que le apreciaba por su fidelidad, intentó ganarle prometiéndole toda suerte de riquezas y favores. «No, no», exclamaba el eunuco, «cuán dichoso seré si puedo con mi muerte reparar los ultrajes que a Dios he inferido y recobrar el cielo que había perdido. Oh Dios mío y Salvador mío, ¿tendréis todavía piedad de mí? Si al menos tuviese 1000 vidas a disposición para testimoniaros mi dolor y mi retorno». El emperador, al oír hablar de esta manera, moría de rabia, y desconfiando poderle hacer volver de su propósito, le condenó a morir en los tormentos. Escuchadle, hijos, escuchadle mientras se dirige al suplicio. «Ah, Señor, qué dicha morir por vos. Sí, Dios mío, si tuve la desgracia de renegar de vos, a lo menos tendré también la dicha de dar por vos mi vida». Dolor sincero. Poderoso dolor, cuán pronto habéis recobrado la amistad de mi Dios. Leemos en la vida de Santa Margarita que fue tan grande el dolor que experimentó por un pecado cometido en su juventud, que lo lloró durante toda su vida. Estando a punto de morir, se le preguntó qué pecado había cometido que le hiciera derramar tantas lágrimas. «Ay», exclamó llorando, «¿cómo no había yo de llorar? Lo mejor, ¿por qué no hube de morir antes de cometer tal pecado? A la edad de 5 o 6 años, tuve de la desgracia de decir una mentira a mi padre. Mas por esto le dijeron: no hay que llorar tanto. ¿Puede hablarse de esta manera? ¿Es que no habéis reflexionado nunca lo que es un pecado, el ultraje que hace a Dios y los males que nos causa? ¿Qué será de nosotros cuando tantos santos hicieron temblar las peñas y los desiertos con sus gemidos y derramaron, por decirlo así, las lágrimas a torrentes por unos pecados que nosotros tenemos como cosa de juego, en tanto que cometemos grandes pecados mortales en número que tal vez supera al de los cabellos de nuestra cabeza, y ni una lágrima de dolor ni de arrepentimiento?
triste ceguera a que nos han conducido nuestros desórdenes. En la vida de los padres del desierto leemos que un ladrón llamado Jonatás, al verse perseguido por la justicia, corrió a refugiarse junto a la columna de San Simeón Estilita, esperando que el respeto hacia el santo le libraría de la muerte. En efecto, nadie se atrevió a ponerle entonces la mano encima. El santo se puso a orar para pedir a Dios su conversión. Al momento experimentó aquel un tan vivo dolor de sus pecados que durante 8 días no hizo más que llorar. Al cabo de aquellos 8 días, pidió permiso a San Simeón para dejarle. El santo díjole: «Amado mío, te vuelves al mundo para reanudar los desórdenes de tu vida. Ah, Dios me libre de una tal desgracia. Si os lo pido, es para ir al cielo. He visto a Jesucristo y me ha dicho que por el gran dolor que había concebido estaban ya perdonados mis pecados». «Vete, hijo mío», le dijo entonces San Simeón, «vete a cantar en el cielo las grandes misericordias que Dios ha ejercido contigo». Y cosa misteriosa, en aquel mismo momento cayó muerto, y el santo refiere que él vio a Jesucristo conduciendo su alma al cielo. Hermosa muerte, muerte preciosa, la ocasionada por el dolor de haber ofendido a Dios. Si no morimos de dolor como esos grandes penitentes, a lo menos queramos, hijos queridos, excitar en nosotros una verdadera contrición. Imitemos al santo obispo recientemente fallecido, quien para concebir un vivo dolor de sus pecados, cada vez que comparecía ante el tribunal de la penitencia, hacía 3 estaciones: la primera en el infierno, la segunda en el cielo, la tercera en el Calvario. Ante todo dirigía su pensamiento a los lugares de horror y de tormento. Figurábase ver a los condenados vomitando por la boca torrentes de llamas, dando alaridos y devorándose mutuamente. Este pensamiento le helaba la sangre. Pensaba no poder resistir más a la vista de aquel espectáculo, sobre todo al considerar que sus pecados le habían hecho 1000 veces merecedor de aquel suplicio. De allí se trasladaba su espíritu al cielo y pasaba revista a todos los tronos de gloria en los cuales se sientan los bienaventurados. Representábase las lágrimas por ellos derramadas y las penitencias hechas durante toda su vida por unos pecados tan leves, de los cuales había él cometido tantos, sin hacer nada para expiarlos. Y esta negligencia le sumía en tan profunda tristeza que sus lágrimas parecían no poder agotarse. No contento con esto, dirigía sus pasos hacia el Calvario, y allí, a medida que se acercaba a la cruz donde Dios muriera por él, faltábanle las fuerzas y quedaba inmóvil a la vista de los sufrimientos que sus pecados causaron a su Dios. Oíansele a cada momento estas palabras que pronunciaba en medio de sollozos: Dios mío, ¿podré vivir aún después de considerar los horrores que mis pecados os causaron? Aquí tenéis, hijos míos, lo que podemos llamar una verdadera contrición, ya que, como vemos, considera los pecados nada más que por lo que a Dios se refiere. Hemos dicho que la verdadera contrición debe también incluir un propósito, o sea, una firme resolución de no pecar más en lo futuro. Es preciso que no sea un débil deseo de corregirse, sino una decisión formal de terminar con nuestros pecados. Jamás
Se nos perdonarán los pecados si no renunciamos a ellos con todo el corazón. Hemos de abundar en los mismos sentimientos del profeta rey. Sí, Dios mío, os he prometido seros fiel y observar vuestros preceptos. Con el auxilio de vuestra gracia guardaré mi fidelidad a ellos. Y nos dice el Señor, que abandone el impío el camino de sus iniquidades y sus pecados le serán perdonados. Solamente cabe esperar misericordia para aquel que renuncia de todo corazón y para siempre a sus pecados, puesto que Dios no nos perdona sino en cuanto nuestro arrepentimiento es sincero y ponemos de nuestra parte todos los esfuerzos para no recaer. Por otra parte, ¿no sería acaso burlarse de Dios el pedirle perdón de un pecado que uno piensa volver de nuevo a cometer? Pero me diréis, ¿cómo puede un propósito firme conocerse y distinguirse de un deseo débil e insignificante? ¿Deseáis saberlo, hijos míos? Atended un instante. De 3 maneras puede conocerse. Primero, como decíamos, por el cambio de vida. Segundo, por la huida de las ocasiones próximas de pecar. Y tercero, por trabajar con todas sus fuerzas en corregirse y en destruir los malos hábitos. Digo ante todo que la primera señal de un buen propósito es el cambio de vida. Él es el que con más seguridad nos lo demuestra y menos expuesto está a engañarnos. Por ejemplo, una madre de familia se acusará tal vez de haberse dejado arrebatar a menudo contra sus hijos o contra su marido. Después de su confesión, id a visitarla en el interior de su hogar. Nada de arrebatos ni maldiciones. Al contrario, observáis en ella dulzura, bondad, atenciones, aún con sus inferiores. Ni las cruces, ni los pesares, ni las pérdidas consiguen hacerle perder la paz de su alma. ¿Sabéis la razón? Es porque su vuelta a Dios ha sido sincera. Su contrición ha sido perfecta y por consiguiente ha recibido de verdad el perdón de sus pecados. En fin, porque la gracia ha echado profundas raíces en su corazón y lleva allí frutos copiosos. Una joven vendrá a acusarse de haber seguido los placeres del mundo, los bailes, las reuniones y otras malas compañías. Después de su confesión, si fue bien hecha, id y preguntar por ella en aquella velada, o bien id a buscarla en esa diversión mundana. ¿Qué se os dirá? Tiempo hace que no la vemos por aquí. Creo que si quiere hallarla tendrá que ir a la iglesia o a casa de sus padres. Efectivamente, si queréis ir a casa de sus padres, allí le hallaréis. ¿Y en qué se ocupa? ¿Acaso en hablar de vanidades como en otro tiempo? ¿O en pasarse horas contemplándose ante un espejo? ¿O en andar loqueando con otras jóvenes? No, hijos míos, no es esa ahora su labor. Ha pisoteado todo eso. La veréis leyendo libros piadosos, ayudando a su madre en los quehaceres domésticos, o instruyendo a sus hermanos y hermanas. La veréis obediente y solícita para con sus padres. Gústale mucho estar en compañía de ellos. Si no la halláis en su casa, acudid a la iglesia, y allí le veréis testimoniando a Dios su gratitud por haber obrado en ella un cambio tan grande. Mirad ahora su modestia, su discreción, su solicitud para con todos, tanto ricos como pobres. La modestia está pintada en su rostro. Su sola presencia dirige los pensamientos hacia Dios. ¿Por qué, me diréis, hay tantos bienes ahora en ella? ¿Por qué, hijos míos? Porque su dolor fue sincero y recibió de verdad el perdón de sus pecados.
Otra vez será un joven que va a acusarse de haber concurrido a tabernas y casas de juego, después de haber prometido al Señor abandonar todo lo que pueda desagradarle. Huye ahora de las tabernas y del juego cuanto antes los amaba. Antes de su confesión, su corazón no se ocupaba más que en cosas terrestres y malas. Ahora sus pensamientos los guarda solo para Dios y para el desprecio de las cosas de este mundo. Todo su gozo está en conversar con Dios y en considerar los medios para salvar su alma. Estas son las señales de una verdadera y sincera contrición. Si después de vuestras confesiones os sentís así, podréis esperar que vuestras confesiones han sido buenas y que vuestros pecados han sido perdonados. Pero si practicáis todo lo contrario de lo que acabo de deciros, si algunos días después de vuestras confesiones se ve a esa joven que había prometido a Dios abandonar el mundo y sus placeres para no pensar más que en agradarle, si yo la veo, digo, como antes, en sus reuniones mundanas, si veo a esa madre tan colérica y negligente para con sus hijos y domésticos, tan quisquillosa con sus vecinos como antes de la confesión, si hallo nuevamente a ese joven en sus juegos y tabernas, ¡oh horror! ¡Oh abominación! ¡Monstruos de ingratitud! ¿En qué estado se halla esa pobre alma? ¡Horror y sacrilegio! ¿Serán los tormentos del infierno bastante rigurosos para castigar tamaño atentado? Decimos que la segunda señal de una contrición verdadera es la fuga de las ocasiones próximas de pecado. Las hay de dos suertes. Unas llevan por sí mismas, como por ejemplo libros malos, comedias, bailes, pinturas, esculturas, canciones impuras o la familiaridad con personas de distinto sexo. Otras solo constituyen ocasión de pecar a causa de las malas disposiciones en que se halla el sujeto. Así, los taberneros, los comerciantes que defraudan o que venden en día de domingo, una persona que no cumple los deberes del cargo que ocupa, ya sea por respeto humano, ya por ignorancia. ¿Qué debe hacer, pues, el que se halla en esta situación? Vedlo aquí. Por costoso que sea, debe abandonar aquello que constituye ocasión próxima, sin lo cual no hay directamente que pensar en la posibilidad de salvarse. Nos dice Jesucristo que si nuestro ojo o nuestra mano nos escandalizan, debemos arrancarlos y arrojarlos lejos de nosotros. Pues, nos dice Él, vale más entrar en el cielo con un ojo o un brazo menos que ser arrojados al infierno teniendo íntegro nuestro cuerpo. Es decir, por sensible que nos sea, por más que represente una pérdida considerable, en manera alguna hemos de dejar de apartar las ocasiones. Y si no lo hacemos, no pensemos en el perdón. Decimos que la tercera señal de un buen propósito es poner todas las energías en destruir los malos hábitos. Llámase hábito a la facilidad que uno tiene en caer en los pecados antes cometidos. Es preciso, en primer lugar, vigilar cuidadosamente acerca de sí mismo y ejecutar con frecuencia acciones contrarias. Por ejemplo, si nos domina el orgullo, deberemos ejercitarnos en practicar la humildad, complaciéndonos en ser despreciados, no buscando en nada, ni en las palabras, ni en las acciones, la estimación de los demás. Pensar siempre que lo que hacemos está mal hecho. Si obramos el bien y socorremos a los demás, figurarnos indignos de que Dios se sirva de nosotros, considerándonos en el mundo como un ser
que no hace más que despreciar a Dios durante toda su vida y que merecemos que se hable de nosotros mucho peor de lo que se habla actualmente. Nos domina la cólera, entonces precisa practicar la mansedumbre, ya en las palabras, ya en la manera de portarnos con nuestro prójimo. Estamos inclinados a la sensualidad, deberemos mortificarnos ya en la bebida, ya en la comida, en las palabras, en las miradas, e imponernos alguna penitencia ante cada recaída. Hijos, si no tomáis estas precauciones, al recaer en vuestros pecados, podéis muy rectamente concluir que todas vuestras confesiones nada valen, que no fueron más que sacrilegios, un crimen tan horrible que os sería imposible vivir si conocieseis su negrura, su horribilidad, su atrocidad. Ved cuál es la conducta que hemos de observar. Hemos de imitar al hijo pródigo, el cual, movido por el estado miserable en que sus desórdenes le habían sumido, sometióse dócilmente a cuanto su padre le exigía, para tener la dicha de reconciliarse con él. Ante todo abandonó al momento el país donde tan mal había vivido, así como también a las personas que para él fueron ocasión de pecar. No se dignó ni tan solo mirarlas al partir, convencido de que en tanto no las hubiese dejado, no tendría la dicha de reconciliarse con su padre, de manera que después de su vuelta, para manifestar a su padre la sinceridad de su retorno, no deseó otra cosa que complacerle, haciendo todo lo contrario de lo que hasta entonces hiciera. Ved cuál es el modelo sobre el cual debemos calcar nuestra contrición, el conocimiento cabal de nuestros pecados, el dolor que de los mismos hemos de sentir, han de ponernos en disposición de sacrificarlo todo para no recaer en ellos. Cuán raras son tales contriciones. ¿Dónde hallaremos quien esté dispuesto a perder hasta la vida antes que volver a caer en los pecados de que se confesó? En ninguna parte acierto yo a verlo. ¿Cuántos, por el contrario, nos dice San Juan Crisóstomo, no hacen más que confesiones de teatro, que cesan solamente de pecar por unos momentos, sin dejar jamás enteramente el pecado, los cuales, nos dice, son semejantes a los comediantes, cuando representan combates sangrientos y empeñados que parecen darse de verdad unos a otros golpes mortales? Allí se ve a tal o cual derribado en tierra, extendido cuán largo es, vertiendo su sangre. Diríamos verdaderamente que ha perdido la vida. Mas aguardad a que baje el telón y le veréis levantarse lleno de fuerza y de salud, tal como estaba antes de la representación de la obra teatral. Ved aquí, nos dice, el estado de la mayor parte de los que comparecen ante el tribunal de la penitencia. Al oírles gemir y suspirar por causa de los pecados de que se acusan, diríais no ser ya los mismos. Diríais que en adelante su comportamiento va a ser totalmente distinto del que tuvieron hasta el presente. Pero, aguardad, no digo ya 5 días, sino 1 o 2, y los hallaréis iguales que antes de la confesión. Los mismos arrebatos, la misma venganza, la misma glotonería, la misma negligencia en sus deberes religiosos. Cuántas malas confesiones. Hijos míos, nos dice San Bernardo, ¿queréis tener una verdadera contrición de vuestros pecados? Contemplad esa cruz en la que vuestro Dios fue clavado por amor vuestro. Pronto sentiréis correr vuestras lágrimas, así como veréis quebrantado vuestro corazón por el dolor. Realmente, hijos míos, lo que tantas lágrimas hizo derramar a Santa María Magdalena en el desierto no fue otra cosa que la vista de la cruz.
Leemos en su vida que después de la ascensión del Señor, y habiéndose retirado a la soledad, pidió a Dios la gracia de llorar durante toda su vida las culpas de su juventud. Hecha esta oración, se le apareció el arcángel San Miguel en el lugar donde hacía penitencia, y clavó una cruz en la puerta de su casa. Arrojóse ella a sus plantas cual lo hiciera en el Calvario, y lloró durante su vida con tanta abundancia que sus ojos parecían dos fuentes. Refiere el gran Ludolfo que cierto día un solitario pidió a Dios lo que fuese más eficaz para enternecer su corazón, a fin de llorar sus pecados. En el mismo momento se le apareció el Salvador, tal como estaba en el árbol de la cruz, cubierto de llagas, tembloroso, cargado con una pesada cruz, y le dijo: mírame. Y aunque tu corazón fuese más duro que las piedras del desierto, se quebrantará, y no podrás soportar la visión de los dolores que los pecados del género humano me causaron. Aquella aparición le conmovió tanto que hasta la hora de la muerte su vida fue una vida de lágrimas y de sollozos. Después se dirigió a los ángeles y a los santos, invitándolos a llorar con él por los tormentos que los pecados habían causado a un Dios tan bueno. Leemos en la historia de Santo Domingo que, habiendo un religioso pedido a Dios la gracia de llorar sus pecados, se le apareció Jesucristo con sus 5 llagas abiertas, de las cuales manaba sangre en abundancia. Después de haberle abrazado, Jesús le invitó a acercar sus labios a la abertura de sus llagas. Sintió él tan vivamente aquella dicha que sus ojos se deshicieron en lágrimas, hasta tal punto que no acertaba a comprender cómo podía derramar tantas. Hijos míos, cuán dichosos estos grandes penitentes al derramar tantas lágrimas, llorando sus pecados, movidos por el temor de tener que llorarlos más fatalmente en la otra vida. Cuánta diferencia entre ellos y los cristianos de nuestros días, culpables de tantos pecados y sin embargo tan reacios al remordimiento y a las lágrimas. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿A dónde iremos a parar? ¿Cuántos cristianos perdidos, ya que o hay que llorar los pecados en este mundo, o ir a llorarlos en los abismos? Oh Dios bendito, dadnos aquel dolor y aquel pesar eficaces para recobrar vuestra amistad. ¿Qué deberemos sacar, hijos míos, de cuanto acabamos de hablar? Vedlo aquí. Hemos de pedir constantemente a Dios horror al pecado, saber huir las ocasiones de pecado y no perder nunca de vista que los condenados, si arden y lloran en el infierno, es porque no se arrepintieron de sus culpas en este mundo, ni quisieron dejar el pecado. No por grandes que sean los sacrificios a que nos veamos obligados, nunca han de ser capaces de detenernos. Tenemos necesidad absoluta de luchar, de sufrir, de gemir en este mundo, si queremos tener el honor de ir a cantar a Dios sus alabanzas por toda la eternidad. Y esta es la gracia que os deseo.